Fíjate, dato interesante. Generamos alrededor de 75,000 pensamientos al día y 90 de ellos... 75,000. Más o menos. Y 90%, 93% de ellos son cosas que nunca van a pasar. Y si nosotros le sumamos que el 73% de nuestras instrucciones de niños fueron un no, entonces hay una voz interior que nos está diciendo, no puedes, va a ser difícil, ya ves, te lo dije. Hay una voz interior que nos está atacando todo el tiempo. Es decir, casi el 90% de nuestras instrucciones son negativas. Continuamos el mundo inmobiliario, estamos transmitiendo a través de El Heraldo Radio a todas las ciudades de México y al sur de los Estados Unidos por esta frecuencia de FM y también, por supuesto, a través de este video podcast en mi canal de YouTube. Si usted está en el radio, véngase a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en YouTube. Si está en YouTube, pues por supuesto vea todos los episodios y también véngase al radio todos los jueves en punto de las 10 de la noche y sábados 4 de la tarde. Hoy estoy encantado con Adrián Alavés con un proyecto increíble, mi querido Adrián, que se llama, fíjese usted nada más el nombre, Naturaleza Humana. Sí, es correcto. Nosotros tenemos la impresión o vivimos así pues, día a día sin conocernos a nosotros mismos, sin saber que nosotros tenemos una naturaleza humana y que cuando nos salimos de esa naturaleza humana empezamos a sufrir, empezamos a vivir en un estrés terrible y eso no nos deja disfrutar lo que hacemos o lo que queremos hacer. De eso se trata Naturaleza Humana, de ayudar a empresas y a personas a que vivan en paz en su interior, pero con un enfoque mucho más de liderazgo. Es decir, el liderazgo tendría que ser dominarse primero a ellos mismos, en la cabeza, dominar las relaciones humanas, que es dominar el arte de la comunicación, entendiendo al otro, y también dominar las estructuras de una organización. Todo crea una cultura y una conducta. Tu conducta, tu pensamiento genera una conducta, las relaciones generan una conducta, pero también la estructura, las políticas, las reglas, los procesos generan una conducta en la organización, llámese familia o empresa. Es que de eso se trata la naturaleza humana, es aprender a conocernos para poder vivir mejor. Uy, qué interesante, Adrián. Parte de esta filosofía es vivir sin estrés como empresario, siendo dueño de una empresa o CEO de una empresa. ¿De verdad se puede vivir sin estrés? Sí, claro. De hecho, de eso se trata la vida. Te digo, ¿para qué vivimos si no la vamos a disfrutar, ¿no? ¿Cómo es que podemos identificar el estrés? ¿Hay un estrés bueno y un estrés malo? O sea, siempre hay que estar un poquito incómodos para lograr lo que queremos, claro que sí, pero no excedernos para que ese estrés nos empiece a mermar nuestra salud, nuestras relaciones, incluso nuestro dinero. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos una estructura dentro de nuestro cerebro que cuando nos rebasa el estrés, nos arrebata la inteligencia. Nos secuestra el estrés, que es el cortisol, que se nos lleva a un cerebro que se llama cerebro mamífero o el límbico, que nos empieza a hacer tomar decisiones porque creemos que estamos en peligro, pero tomando decisiones completamente absurdas e ilógicas porque no nos dejamos a nosotros mismos vivir en esa parte de la tranquilidad y de la no confrontación, que ese es uno de los temas que más enfrentan los empresarios. Oye, a ver, es interesante esto que dices. Primero te quiero preguntar, ¿estrés se parece a adrenalina? Yo a lo mejor lo he entendido así, digo, es que la adrenalina de estar emprendiendo, de ir creciendo, que cuesta mucho trabajo, sobre todo para los que emprendemos o los que hemos sido emprendedores, tomar decisiones de repente, ¿no? Decisiones, a mí, por ejemplo, de las grandes decisiones que siempre digo que me costaron mucho trabajo fue delegar, ¿no? O sea, eso me causó mucho estrés y mucha adrenalina. Hoy creo que hay un arte y he encontrado el arte de delegar, debo decirlo, y sí, me permite vivir menos estresado, pero al final creo que es, yo te podría decir como empresario que es prácticamente, no sé si decir imposible, pero sí es muy difícil vivir sin estrés. Ok. O sin adrenalina. Sin adrenalina. Mira, el estrés y la adrenalina vienen así parejitos, ¿no? ¿Qué es el estrés y qué es la adrenalina? La adrenalina son parte de los químicos de nuestro cuerpo que nos generan actuar, ¿no? Pero la cortisol es parte de esos químicos que nos hacen poner alerta y que nos hacen inflamar y que nos hacen hacer ciertas cosas para ponernos en un sistema que se llama sistema simpático. Tenemos dos sistemas en nuestro organismo.
Uno que se llama simpático y otro que se llama parasimpático. O sea, cuando me río es que estoy estresado. Sí, casi. No, el sistema simpático se refiere a un sistema que está en nuestro organismo que nos contrae órganos, que nos contrae músculos para reaccionar ante un peligro. Nosotros, como la imaginación, pues creemos que siempre estamos en peligro. Y el sistema parasimpático nos relaja músculos, nos relaja órganos. Es decir, cuando uno está estresado, puede sentir que las glándulas salivales, o sea, se nos seca la boca. Claro. ¿Por qué se nos seca la boca? Porque esas glándulas se contraen y es cuando estamos activando nuestro sistema simpático. Me ha pasado cuando llego a un vuelo. Por ejemplo, ¿no? Totalmente. Estómagos, o sea, toda la sangre que necesitamos para sobrevivir se va a donde nos necesitamos. Quizá las piernas para correr, quizá los brazos para atacar. Toda esa sangre se va a otros órganos que no son los que nos ayudan a asimilar nutrientes, emociones y pensamientos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, cuando estamos en estado de relajación, pues toda la sangre se va al estómago. Ahí es donde se asimilan todos los nutrientes, ¿no? Y se va al cerebro. Hay una conexión cerebro-corazón-estómago que nos hace pensar de la mejor forma. Entonces, todo eso tiene que ver con un instinto de supervivencia del ser humano. Ahora, ¿de qué se trata esto del ser humano o de la naturaleza humana? Que tenemos que dominar los instintos animales porque nosotros como humanos tenemos imaginación y nos ayuda a proyectarnos a futuro, a lograr grandes cosas, grandes tecnologías, pero también nos hace creer que estamos en continuo y constante peligro porque, fíjate, dato interesante, generamos alrededor de 75,000 pensamientos al día y 90 de ellos... 75,000. Más o menos. Y 90%, 93% de ellos son cosas que nunca van a pasar. Y si nosotros le sumamos que el 73% de nuestras instrucciones de niños fueron un no, entonces hay una voz interior que nos está diciendo, no puedes, va a ser difícil, ya ves, te lo dije. Hay una voz interior que nos está atacando todo el tiempo. Es decir, casi el 90% de nuestras instrucciones son negativas y eso nos produce estrés. Eso es lo que no nos deja vivir en paz. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestra primera infancia tenemos una percepción de la vida y creamos, básicamente son 6 interpretaciones muy sencillas donde nosotros nos sentimos que no somos reconocidos, por ejemplo, ¿no? Que un mamífero, si no lo reconoce mamá, entonces se queda a la deriva y muere. Ese es un primer miedo que tenemos primario, que es natural de todos los mamíferos. El segundo es que si tú te caes, o sea, tienes más o menos 2 años, te caes, estás aprendiendo a caminar o te metes algo a la boca, no te gustó, necesitas una contención. Y si no recibes esa contención, te sientes rechazado. Y entonces así te vas a sentir rechazado toda la vida. Entonces para vender, para tomar una decisión, siempre vas a tener el no en tu cabecita, ¿no? La siguiente es sentirte abandonado, por ejemplo. Empiezas a comunicarte y si no tienes con quién comunicarte, los papá o mamá no estaban en casa, te sientes solo y no te sientes apoyado. Por lo tanto, tus decisiones, siempre vas a pedir ayuda o lo que sea para tomar decisiones. Bueno, yo me voy de corrido. Al otro es sentirte humillado, que sentirte humillado significa que cuando estabas entrando al kinder, sentiste agresiones, sentiste golpeteos. Bullying, así. Porque los niños son así, o sea, tienen marcado su territorio, están aprendiendo en ese sentido. Naturaleza humana. Es de naturaleza humana. Pero cuando eso sobrepasa y te afecta estructuralmente en tu cabeza, tú vas a creer que todo el mundo te va a agredir. Y tú estás preparado para que te agredan. Por eso dicen que estamos a la defensiva. Exactamente. Luego hay otro, después a los 5 años empieza a hacer juicios con mamá o con papá, y esos juicios lo que nos provocan es tener un deber ser. Tengo que cumplir esto, entonces nos hacemos estructurados, ordenados y así, ¿no? Luego ese deber ser, creamos una expectativa con mamá o con papá, y si no son cubiertas, que seguramente te pasará a ti, y como muchos emprendedores, nos sentimos traicionados. ¿Qué sucede? Que cuando nos sentimos traicionados, que queremos controlar todo para que no nos traicionen. Imposibilidad de delegar. Exactamente. Y ahí, en esas interpretaciones de la infancia, lo que nos provocan es, nos traen muy buenas virtudes, pero se nos pegan defectos. Totalmente. Por ejemplo, las virtudes del que siente esa traición, siente esa desilusión, vamos a decirle así, pues son súper aventados, o sea, son echados para adelante y tal. Pero también tienen ese miedo y tienen muchos escenarios porque sienten que en algún momento pues no va a suceder o desconfianza. Y en esa desconfianza se encuentra el estrés.
Entonces, Claro. y así como a ti, pues le sucede a todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros creemos que todos piensan como nosotros y cada uno de nosotros tenemos una configuración diferente de acuerdo a nuestra infancia. Y qué interesante, la verdad es que increíble esta información que nos compartes, pero aquí entonces la pregunta es, ¿cómo lograr entender y tener esa calma, sabiduría, para entender que hay cosas que van a suceder como una traición, ¿no? Como, digo, a mí, por ejemplo, desde que tengo experiencia, empecé en el mundo empresarial a los 15 años, hace 10, Sí. pero empecé con negocios, pizzerías, por cierto, llegué a tener 13 unidades y recuerdo que una vez, por ejemplo, todos mis empleados de 2 o 3 pizzerías se fueron y pusieron una enfrente de la mía, ¿no? Ok. Dije, puta, espera. Que por cierto, después quebraron, ¿no? Digo, no lo digo como nada más como dato, pero al final sí te causa como Claro. los voy a. Pero a lo que voy es, ¿cómo manejar esa inteligencia emocional? Mira, ¿O qué es? primero hay que entender que nosotros lo que dicen comúnmente, ¿no? Lo que nos choca, nos checa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Tú tenías esta sensación de que te iban a traicionar. No la tenía hasta que... Bueno, pero tú te aseguro que dentro de tu estructura estabas cuidándote de muchas cosas. Y entonces en ese pensamiento, entonces Sí, bueno, de que se robaran la cuenta. exacto, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Pero nosotros, nuestra personalidad se hace un poco agresiva. Y entonces hablamos muy directo, hablamos Sí, muy duro, sí. y eso hace que lo que provocas es que crees unos enemigos ocultos, que se le llaman, que son susceptibles a traicionarte. ¿Qué sucede con tu subconsciente? Que tú te estás creando un entorno de traiciones para confirmar, ya ves, sí me traicionaron. Pero si les hablas bien, quiere decir que no te van a traicionar. No, si tú cambias tu estructura mental. No es que les hables bien, bueno, hay que hablarles bien, pero no es que les hables bien o que les hables mal. Es que cuando tú sientes y creas un equipo sin esa división de que ellos son los que me van a fregar y yo soy los que les doy de comer, ese tipo de cosas, entonces eso no. les creas un ambiente donde empiezan a cooperar. Pero el problema es que esto se genera de forma inconsciente. Fíjate, el 95% de nuestras decisiones son inconscientes y vienen guardadas o vienen desde nuestra primera infancia que ni idea tenemos de cómo surgieron. Mira, hablando de eso, hay tres emociones básicas que tenemos que entender que tienen un gran mensaje. El primero es la ira. La ira es una estructura en nuestro organismo que es natural, que normalmente aparecen en empresarios con configuraciones muy analíticas. Pero la ira tiene una enseñanza profunda, que la ira es pon límites, ponte tus propios límites, o sea, si eres muy rígido en esos límites porque no te permites un ruido, porque no te permites un error, porque no se permiten muchas cosas, respiras, Aunque lo escuchemos sueltas. de fondo al camotero, que habrá que ver si trae con lechero y está buenísimo. Sí, pero lo dejas pasar y amplías tu límite. Claro. Y cuando tú empiezas a aprender a poner límites, eso va a suceder y eso va a pasar, porque es lo que va a empezar a construir una nueva estructura en tu cerebro. ¿Cómo poner límites entonces organizacionalmente si debo controlar la ira, si debo tampoco ser, como dicen, y es un refrán popular mexicano, te vieron la cara de buena gente? Y otro refrán también que dice, no tomes decisiones con el estómago, o sea, Claro. vamos, que se refiere a que están enojados, ¿no? Entonces, hay que encontrar el equilibrio. Sí, los límites se dan y siempre se tendrán que estructurar en una comunicación sin emoción. Comunicación sin emoción, suena Sin muy emoción. difícil. Sí, o sea, tú quieres poner límites cuando te sucedió la cosa y ahí es donde quieres poner los límites. Pero emocionado no vas a poder poner límites racionales porque están influenciados por tu propia estructura emocional que te hizo enojar. Entonces tú quieres resolver lo que te hizo enojar, no quieres resolver el límite para evitar que llegar a O ese lo que enojo. causó. O lo que causó ese enojo. Entonces, cuando estés tranquilo, cuando veas todo el panorama, ¿qué es lo que puedes hacer para evitar eso? Y ahí es donde se ponen los límites. A veces decimos también hablando de refranes que genio y figura hasta la sepultura. ¿Se puede cambiar hábitos? Claro, Además? claro que se puede cambiar, ¿no? Claro que se pueden cambiar los hábitos, pero es un trabajo muy profundo que tenemos que irnos a nuestro interior, trabajar mucho con el subconsciente para crear nuevas estructuras cerebrales, ¿no? Otro de las emociones que tenemos que trabajar, por ejemplo, es la tristeza. Todos sufrimos pérdidas y cuando hay pérdidas hay tristeza. Pero lo que nos llama, lo que nos dice esa emoción es que nosotros tenemos una fuerza interior para salir adelante.
¿no? Y a veces nosotros nos quedamos con la tristeza, y es que perdí el negocio, o es que perdí una pareja, o es que perdí, y ahí nos quedamos. Si salimos, ¿sí? Si nos salimos de esa acentuación, aunque lo vivamos, pero si sabemos que eso tiene un aprendizaje interno, podemos salir adelante. Y la tercera emoción se llama miedo. Todos hemos sentido miedo a la incertidumbre, a tomar decisiones, pero cuando tú sientes miedo, lo único que te está diciendo esa emoción es ten opciones. Lo que te está diciendo es conocimiento y opciones. Aprende más y pon opciones. Es que cada emoción tiene una función para nosotros. Y si entendemos esa función, vamos a poder lograr salir adelante con esta gestión de emociones. Esto fue un ejemplo muy pequeñito de cómo más o menos poder gestionar nuestras emociones, ¿verdad? Pero bueno, es difícil, a veces cambiar justo de hábitos es difícil. ¿Cómo lograrlo? ¿Te puedes apalancar? ¿Puedes leer un libro? ¿Puedes tomar cursos? ¿Hay ejercicios? ¿Qué nos recomiendas? Mira, yo lo que les recomiendo es, uno, conocerse a sí mismos. Eso es difícil, pero mira, te dejo un regalito aquí para que sea más práctico. Si tú te metes a la página naturalezahumana.com.mx/test, ¿sí? T-E-S-T, vas a encontrar un diagnóstico de tu personalidad subconsciente. Ahí te dice tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas y oportunidades, como también te va a decir en qué etapa de vida te encuentras o cuál es tu sistema de reacción inconsciente. Esos enojos, cómo los gestionas. Y ahí te van a dar muchos tips para saber cómo encontrarte a ti mismo, cuáles son tus reacciones inconscientes y cómo transformarlas. Yo te recomiendo que hagas esto, y si tienes otro test de personalidad, échate un clavado a ti mismo. Si necesitas ir a un psicólogo para echarte ese clavado interno, pues ve al psicólogo. Hay que aceptarlo y hacerlo. Sí, pero es que tienes que conocerte a ti mismo, por qué surgen esos. Lo que hay que entender es, ¿cuáles son los botones que si me tocan, reacciono? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Con ataque, con parálisis o con huida? Esas son las tres reacciones básicas del ser humano. Si ataco, y muy fácilmente soy de mecha corta, como dicen. Sí, bueno, se me cerraron, ¿y qué? ¿Cuáles son esos botones que tengo que entender en mí para transformarlos? Si de repente dejo las cosas a la mitad, dejo mis proyectos a medias, eso es huir, por ejemplo. Si huyo de las circunstancias, ¿cuáles son los botones que me detonan eso? Otro es procrastinar. Procrastinar o dejar las cosas hasta que no estén perfectas, no las hago o no las entrego. Por ejemplo, eso es otro. ¿Cuáles son esos botones que me tocan, esa tensión que me paraliza? Si yo entiendo cuáles son esos botones y los empiezo a gestionar, los pongo en el consciente, eso va a ser el gran paso para transformar tu conducta.